energías. Ya sé. Oye, no sé si no sé. También pueden hacer eso. Lo que no sabemos es dónde llegaron las flores. En la oficina. No, las flores. Pues yo creo que ya. ¿Ya van a llegar otras flores? Ya van a llegar otras flores. Pero con eso estaba descansando en las niñas de la mañana, que son Gaby, sobre todo. Dicen así. Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy, miércoles 18 de noviembre, podamos recibir en esta Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán, dentro de las celebraciones del 20 aniversario de Juglarías Prepa Tepa, al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, quien el día de hoy estará platicando con nosotros algunos temas de interés, sobre todo en el área de nuestros jóvenes, que son adolescentes, jóvenes relacionados con la salud y particularmente con el tema que el día de hoy nos va a compartir, titulado Emoción y Cognición en el Cerebro Sapiens. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias, bienvenido y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto comparto este espacio ante la gentil invitación, agradeciendo al Sistema de Educación Media Superior, a la Preparatoria Regional de Tepatitlán, al señor director Jaime Eduardo Ramírez Mireles y desde luego al comité organizador sobre esta invitación, en la cual con mucho gusto compartiré algunos de estos conceptos en los próximos minutos. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencia e Instituto Neurociencias Translacionales, miembro del Sistema Nacional de Investigación, Premio Jalisco en Ciencia 2014, médico especialista, maestría y doctorado en neurociencia. Ha participado activamente en el desarrollo de la neurociencia cognitiva y su vinculación con la educación, a través de programas docentes de neurociencia, de formación de capital humano en el área médica, generación del conocimiento con una perspectiva vinculante para la toma de decisiones. En el área de literacidad cuenta con diversas obras de narrativa y divulgación científica sobre el cerebro y los contextos socioculturales. Ha postulado en sus proyectos educativos el rol transformativo de la educación a partir de la generación de liderazgos proactivos, en los cuales el proceso de adquisición de información se programa de manera interactiva con otras áreas cognitivas y favorece el desarrollo integral del individuo y la sociedad. A la par de su trayectoria académica y científica, el doctor Rodrigo cultiva la poesía, la narrativa y la música. Es autor de aproximadamente 100 poemas inéditos, de los cuales 45 están musicalizados, y de 200 en prosa libre contemporánea. Con el poema que más se identifica es uno que escribió para el Festival de la Música Universitaria, que tituló Anónimo, sobre el cual el doctor explica. Refleja la historia de un cadáver abandonado y que para conocer su historia es necesario hacerle una autopsia.
En ella hizo un homenaje a todas aquellas personas que viven en las calles y que no conocen hasta no hacerles una disección cadavérica. También es autor de la novela Sangre Fría, publicada en 2001, un relato ambientado en Autlán Virreinal y basado en sus propias investigaciones históricas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues me acompañan en este espacio el coordinador académico de la preparatoria, el doctor Guillermo Gómez Delgado. Me acompaña la responsable del área de orientación educativa y me acompaña también la responsable de tutorías, ambas psicólogas, y el doctor en nutrición. Y bueno, pues adelante, doctor, le escuchamos. Muchísimas gracias por la generosa presentación. Gracias al señor director Mireles y a todos los compañeros académicos por este importante esfuerzo que hacen extracurricular para los jóvenes de nuestras comunidades y que es parte de la vinculación y la extensión de nuestra institución, la Universidad de Guadalajara, por promover la cultura y la formación en valores de nuestras nuevas generaciones. El día de hoy compartiré con ustedes algunos de los aspectos que me parece que son relevantes para toda la comunidad en un formato que procuraré que sea lo más accesible posible, en el sentido de cómo ha evolucionado nuestro cerebro y de dónde vienen lo que denominamos las emociones morales complejas y cómo vinculamos con la cognición, que se refiere a nuestras habilidades intelectuales y del pensamiento, cómo las vinculamos para preservar nuestra identidad, para integrarnos en la convivencia con otros seres humanos, hablando del cerebro social, y particularmente para tener una perspectiva que nos permita a través de la educación lograr mejores expectativas en la convivencia de la sociedad, que es uno de los elementos fundamentales o de las aportaciones fundamentales de la educación. Con mucho gusto agradezco la gentileza de la invitación y me centraré entonces en el tema a propósito de que la emoción no es distante o no se encuentra desintegrada de la cognición. En realidad conforman una red interactiva que en distintos momentos de las etapas evolutivas, cuando hablamos de filogenia, pues hablamos de la evolución en las especies. Y cuando hablamos de ontogenia, hablamos de la evolución y del desarrollo evolutivo en la misma especie, en este caso, en el caso del ser humano. En los próximos minutos me referiré a algunos aspectos evolutivos, como la red emocional y la red cognitiva representa dos sustratos fundamentales para el desarrollo del ser humano y algunos ejemplos finales de correlaciones básicas y clínicas que pueden ser de interés para la comunidad o para la vida diaria. No existe conflicto de intereses de ninguna índole en esta presentación. ¿Cuándo empezamos a identificar los procesos de adquisición de la emoción y de la parte cognitiva? Todos pensaríamos que muchos de estos elementos son derivados de nuestro aprendizaje en instituciones académicas o en la institución más importante de la sociedad, que son las familias. Pero si evaluamos la teoría darwiniana que hablaba de los mecanismos de adaptación entre las especies y cómo la especie que sobrevive es la que tiene justamente mayores habilidades para ajustarse a estos cambios, que es parte de la dimensión con lo que ahora tipificamos la inteligencia, más allá de hablar de un coeficiente, pues existen muchos elementos que veremos muy brevemente en esta introducción del estudio de la primatología, cuando se hacían todavía estudios en primates para evaluar el comportamiento, particularmente si analizamos la perspectiva no solo de los mamíferos, sino de los primates más cercanos al Homo sapiens en términos evolutivos. Uno de los elementos más importantes es justamente lo que denominamos la cooperación. Y este es un ejemplo muy puntual donde los dos chimpancés tienen que traccionar la cuerda al mismo tiempo para obtener el alimento. La cooperación es uno de los elementos primarios de la conducta que permiten entonces no solo generar sinergias para la convivencia social, sino en este caso protegerse, reproducirse, obtener alimento, y estas circunstancias prevalecen en el resto de las sociedades. No obstante,
¿Qué es lo que ocurre cuando a uno de los primates se le da con anticipación alimento? Ya no hay tanto interés en ejercer la tarea de forma conjunta en términos de cooperación. Y se parece un poco a cuando nos dejan tareas en grupo, en que tenemos que procurar que todos estemos atentos. Este es un primer ejemplo, entonces, en donde la motivación y los elementos de la perspectiva de todas las acciones que realizamos juega un rol muy importante para identificar cómo la cooperación es un elemento primario del comportamiento de los mamíferos y que nos permite entonces la convivencia en la sociedad. Voy a adelantar algo que se ha estudiado en otras especies para quedarme entonces en uno de los elementos que también es clave para la convivencia social, que es lo que denominamos la empatía. Y la empatía tiene un ejemplo muy común en lo que es el contagio, entre comillas, que no es un contagio real, del bostezo. Cuando alguien bosteza y se observa por el primate, inmediatamente puede empezar a bostezar. Hay una empatía y una transmisión de sincronización entre los cerebros que configuran entonces parte del escenario de cuando empezamos a sentir qué es lo que pasa en el otro y a pensar qué es lo que pasa en el otro. Es probablemente la empatía la que nos lleva a las conductas que denominamos prosociales y que nos permite entonces tener conductas hacia las personas que nos rodean, y en este caso es el experimento donde uno de los primates puede elegir una de las piezas. Si es una pieza roja, es una conducta egoísta de no le den al compañero. En cambio, cuando elige una pieza verde, significa que pueden compartirle alimento al compañero, que es lo que denominamos la conducta prosocial. Después de haber elegido la roja, decide elegir la verde en este experimento, y es entonces cuando depende de su decisión que le puedan compartir elemento al compañero. Esto es parte de lo que denominamos la conducta altruista o la conducta solidaria, y que esto entonces, a partir de las decisiones que tomamos desde el punto de vista evolutivo, podemos entonces generar un impacto en las personas. Emociones todavía más complejas a propósito de la equidad y la justicia podemos también identificarlas en la historia de la filogenia. A ambos monos se les da la recompensa de una fruta, pero al de la derecha se le da una uva y al de la izquierda se le da un pepino. No es justo, no es lo mismo. Se repite el paradigma y de nueva cuenta se marca la diferencia de darle al de la derecha una uva y al de la izquierda un pepino. Las condiciones son desiguales y el cerebro del primate identifica cuando algo no es justo. Esto nos lleva entonces a considerar que muchas de las emociones que tenemos en nuestra historia no dependen estrictamente de una formación académica o de una formación en valores en el entorno de la sociedad. Existen elementos desde la neurobiología que pueden ser orientados hacia cierto tipo de patrones de conducta, y no solamente en el sentido intrapersonal, sino en el sentido interpersonal cuando tenemos comunicación con otros. La condición de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que regula cosas de forma automática, las hormonas o los perfiles de comportamientos conductuales operan para que el individuo pueda estar sensible a lo que pasa en su entorno. Y probablemente uno de los ejemplos que con forma más típica podemos entender en la naturaleza es un concepto que se denomina la maternalización cerebral. Observaremos cómo en la conducta de las madres gestantes, hablando no solo de los primates, sino de los vertebrados y los mamíferos, muchos de las madres en estas condiciones preparan el nido, buscan que se encuentre en un sitio donde esté sin peligro de depredadores, ubican el espacio temporal para que no haya riesgo para sus crías. Es decir, hay una serie de modificaciones en la conducta de la madre gestante que están dirigidas ya no solo a su propia subsistencia, sino que piensa en los otros, en este caso en sus crías. Y esta maternalización cerebral, en donde intervienen una serie de elementos neuroquímicos a nivel cerebral, entre ellos la oxitocina,
como uno de los más importantes vínculos para definir el apego hacia las otras personas y hacia los otros congéneres, determina gran parte del patrón del comportamiento de cuando pensamos en los demás o en los que nos rodean. Pudiera parecer que estos fenómenos solamente pueden expresarse para emociones muy primitivas, pero hoy en día sabemos que muchos de los procesos de aprendizaje pueden incidir en patrones de conducta más elaborados. Hoy en día un chimpancé puede utilizar algunas de las actividades en pantalla, puede manejar muy bien una línea de Instagram y buscar aquellos puntos que son de su interés. Particularmente, busca aquellas imágenes o videos donde existen elementos o perfiles con los que se identifica que son los de su misma especie. Por ello, hoy podríamos decir casi de una forma anecdótica que cualquier primate puede utilizar Instagram. Y bajo esta perspectiva, los mecanismos de aprendizaje tienen una vinculación con aquello que nos ha dado la naturaleza, además de aquello que podemos cultivar a través de procesos aprendidos en el entorno de carácter psicoeducativo. Esto nos da una idea de la extremada riqueza y el extremado potencial que tiene el cerebro del Homo sapiens, en donde tenemos obviamente muchas más redes neuronales, tenemos 6 capas corticales y tenemos una serie de posibilidades que no tienen los primates y que integramos a partir de la emoción como uno de los elementos primarios, no solo para la subsistencia, sino para la interacción social. Existe en la parte más profunda del cerebro, con estudios a los cuales hoy tenemos acceso, una zona que es como si fuera la parte central o el esqueleto de la parte más profunda del cerebro, que desde una descripción de un señor Broca en Francia lo denominó como el sistema límbico, porque era como un limbo, una frontera que no estaba en un solo hemisferio, estaba en varias partes del cerebro. Y una característica que hoy podemos identificar de lo que denominamos el sistema límbico, que es una parte antigua del cerebro, es que justamente esta zona es la responsable de las emociones, del comportamiento y la conducta. Por fortuna, como ustedes pueden ver, esto no se queda solamente en lo que algunos autores llamaron un cerebro primitivo o reptiliano, que ya no opera esta definición, pero sigue siendo válida para fines didácticos, pero que finalmente esto permite que se generen conexiones con la corteza cerebral, en donde estos 5 milímetros de grosor en la parte superficial y que tiene surcos y circunvoluciones representan la mayor densidad de neuronas. Hoy en día, además, sabemos que no solo son las neuronas en sí mismas, sino que las interconexiones entre ellas son las que configuran las funciones cognitivas superiores o los dominios cognitivos que representan entonces las capacidades intelectuales de un individuo en todos los sentidos. La emoción muchas veces ha sido subestimada, incluso a veces se puede considerar como que si no la sabemos manejar es un estorbo. Incluso eventualmente hay algunos consejos que se pueden emitir: controla tus emociones, domina tus emociones, que tienen parte de este proceso de carácter educativo. Sin embargo, es importante advertir que si bien existen emociones positivas en donde no tenemos ninguna duda del impacto favorable que tienen en el desarrollo, en el psicodesarrollo y en la evolución del ser humano, en la parte personal y en la parte social, también existen elementos negativos que de hecho pueden generar no solamente conductas disruptivas en el individuo, sino que también pueden dar lugar a que existan conductas eventualmente de carácter sociopático. Y esto es importante advertirlo porque yo lo planteo en los grupos de estudio como si fuera un equilibrio entre algo que es un acelerador y algo que es un freno. El cerebro de los adolescentes no termina en un proceso de maduración completa sino hasta cerca de los 23 años. De hecho, existe una propuesta en algunos países de origen sajón de que la adolescencia se extienda hasta los 22 años en términos de que una credencial del IFE de 18 años no garantiza una madurez. Y esto es particularmente importante porque el consumo de alcohol o de sustancias pueden afectar en esta etapa donde el cerebro del adolescente todavía no ha sido
completo en su proceso de regulación conductual. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una alteración en este equilibrio? Pues entonces que se acelera mucho y no se pone el freno. Y entonces es cuando hay incidentes, accidentes, no se calculan los riesgos y hay algunos patrones de conducta que incluso podemos reflejar muy bien en un ejemplo del neurodesarrollo que se denomina trastorno de déficit de atención. Hay mucho acelerador, pero poco freno. Y parte de la intervención de los profesionales, que puede ser farmacológica o de intervención psicoterapéutica, justamente va orientada a que el niño aprenda a poner freno, aprenda a decir no, aprenda a controlar los impulsos, no a negarlos, sino a dirigirlos de una forma positiva, y que esto permite entonces que no solo se trabaje en el riesgo del problema de la atención y el bajo rendimiento escolar, sino también en los patrones conductuales que les permitan respetar las reglas de una sociedad. A partir del sistema límbico, si lo definimos también en el plano microscópico, concurren muchas otras funciones. La conducta, la emoción, el aprendizaje, la memoria en una estructura que se llama el hipocampo y que podemos definir en este ejemplo de una manera funcional como si fuese un ciclo virtuoso. El siento, que tiene un componente sensitivo de todo lo que percibimos, y no solamente hablo de los órganos de los sentidos, estoy hablando de todo lo que sentimos también en el plano emocional, en el plano social, en el plano, la impresión que nos genera el escuchar una melodía, la música, la cultura, las actividades creativas, el afecto hacia los otros. En fin, esto es tan enorme su potencial, hablando de la percepción sensitiva, que nos genera entonces una gama de posibilidades de recepción de información hacia el cerebro. Cuando recibimos la información, el cerebro la clasifica, la ordena y la dirige hacia los puntos que son los básicos, que denominamos los sistemas funcionales superiores o los dominios cognitivos. Y estos dominios cognitivos, pues entonces si llega una información visual, pues se dirige a la parte posterior de la cabeza, que es la parte occipital, donde está la corteza visual. O si es la parte auditiva, pues entonces se dirige hacia el lóbulo temporal, asociamos toda la información, la conjugamos y podemos generar una respuesta, pero además de la respuesta tenemos la opción de que esta información pueda quedar almacenada en la memoria. Y parte de la memoria no solo es el almacén de información, es también inducir procesos cognitivos que están representados por lo que hoy en día denominamos el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico. Este es el rol de las instituciones educativas. No solo transmitir información, sino vincularla con los valores y vincularla con los procesos transformativos que pueden entonces generar perfiles de líderes que puedan modificar positivamente su entorno en la sociedad o en la comunidad en la cual se integren. Y es parte entonces de los compromisos sociales que tenemos todos aquellos que hemos tenido la fortuna de tener acceso a la educación. Es decir, no es formar estudiantes o profesionales, es formar líderes que puedan transformar la sociedad. Y para ello primero hay que sentirlo, hay que tener la motivación, y eso es uno de los primeros escenarios en la función cerebral. Luego lo conectamos con los procesos cognitivos, que ya Noam Chomsky, un lingüista consumado, con una visión muy puntual sobre la dimensión social del cerebro humano, hablaba que existen dos características a partir de las cuales se identifica cuando una sociedad es civilizada. Uno, cuando tienen la capacidad de cuestionar, y otro, cuando tienen la capacidad de crear. Y estos dos elementos se orientan hacia la capacidad, insisto, del pensamiento reflexivo y crítico, que es parte del discernimiento de las discusiones en un aula, parte del entrenamiento y del desarrollo de las habilidades intelectuales a partir de la educación. Y finalmente, lo que pudiera ser la corona de todas estas acciones, de estos procesos, es justamente llevarla al pragmatismo, a las acciones, a las funciones ejecutivas, a la toma de decisiones, y a que esto entonces, el quehacer, la reacción entonces ya transformadora, puede entonces
ejercer efectos de transformación a su vez en nuestro entorno. Hago una acotación porque no es gratuito o no es un incidente que nuestra universidad se sustente de alguna manera en estos preceptos filosóficos. Ustedes recuerdan el piensa y trabaja, y justamente se refiere a cómo los procesos cognitivos tenemos el compromiso de vincularlos al trabajo y al quehacer cotidiano para transformar la sociedad. Con ello resumo que la educación se ha transformado de lo que era la parte informativa a la parte formativa. Y hoy estamos en el reto de la práctica transformativa de la educación, para lo cual un fundamento es entender cómo el cerebro procesa los mecanismos de aprendizaje, para entender que esto es un ejercicio fundamental, además del conocimiento formal. Algunos ejemplos de la emoción podían considerarse que representaban no solo lo que se sentía, sino lo que se expresaba. Y de ahí surgieron muchos estudios a propósito de la comunicación no verbal, lo que denominamos en las partes de la comunicación, la proxémica, la distancia, la parte de los gestos y la expresión facial, representan uno de los elementos más importantes a través de los cuales podemos transmitir también emociones. Hoy en día esto se ha diversificado a partir de los neolenguajes, y todo mundo sabemos cómo los nuevos sistemas o los exocerebros, en donde un dispositivo representa entonces una conexión externa con nuestro cerebro. Y ahí tenemos teléfonos, datos, confiamos una gran cantidad de información que nos ha modificado favorablemente la vida. Es importante, no obstante, advertir que el uso de un dispositivo inteligente no garantiza un uso inteligente. Y es ahí donde el privilegio de la comunicación humana debe prevalecer siempre a partir de estos valores adicionales a lo que es la comunicación en las áreas digitales, que es con lo cual hoy nos estamos comunicando en un contexto muy particular por un aprendizaje ante una pandemia. Además, hay un estudio muy interesante de que cuando las personas se administran por razones estéticas toxina botulínica y no pueden expresarse totalmente en sus gestos faciales, es un ejemplo contemporáneo de cómo podríamos perder un poco esa parte de las expresiones de la comunicación no verbal y la expresión de los sentimientos, como ya se había estudiado antes. Llegamos a la cognición, y en la cognición, como comentaba don Santiago Ramón y Cajal, es como el jardín de las mariposas. Una gran cantidad de neuronas en la corteza cerebral tienen interconexiones, y estas interconexiones, que se llaman dendritas, que son las partes de un axón de las neuronas, en la medida en que aprendemos más, aumentamos lo que llamamos nuestra reserva cognitiva. Y esta reserva cognitiva está representada por las interconexiones de estas redes neuronales. Es decir, que no es suficiente tener neuronas, sino que el desarrollo intelectual depende de estas interconexiones que se van acrecentando en el curso de los procesos de aprendizaje. Con ello llegamos a identificar que la cognición no solamente es la capacidad de percibir, sino de discernir lo que estamos percibiendo, de analizarlo, clasificarlo, conceptualizarlo, asignarle eventualmente un valor, y a partir de ello tomar decisiones. Por ello, la educación y la información transformada en conocimiento, que no es lo mismo, información que conocimiento, el conocimiento es lo que permite que ya a partir de una validación lógica y de un rigor científico, esta información se convierta entonces en un conocimiento científico, y que es lo que nos es útil para la toma de decisiones. En situaciones críticas podemos ver el ejemplo, cómo la ciencia hoy más que nunca tiene un rol fundamental en el control de una pandemia, en la toma de decisiones con sustentación científica, y para ello no son directrices de carácter casual, son directrices de carácter científico las que deben de prevalecer. Y establecen entonces que la cognición humana tiene aspectos fundacionales, elementales, que es parte de lo que hemos visto, pero que también existe la metacognición, que es cuando hablamos de muchos elementos de la creatividad, de la comunicación o de herramientas alternas en nuestro entorno
que contribuyen a acrecentar esta posibilidad de lo que son nuestras funciones cognitivas superiores o nuestras funciones mentales superiores. No podemos dejar de señalar también el rol que tiene la visión humanística, que es lo que le da el toque humano y sensible a las decisiones que tomamos, más allá de lo que pudiera parecer una frivolidad académica o puramente científica. Los valores inherentes a nuestro contexto sociocultural pues resultan también fundamentales, y cada zona, cada región, cada valor, cada ideología tiene sus elementos que contribuyen a este tipo de procesos. Hoy por hoy el cerebro tiene muchos retos más allá de los procesos formativos de carácter académico, y no solamente es recopilar información y enriquecer nuestros dominios cognitivos, sino que estas condiciones nos permiten generar entonces la reserva cognitiva, que es lo que nos va a permitir que en las etapas posteriores de la vida, dígase la tercera edad, o cuando puede amenazar el deterioro cognitivo conforme avanza nuestra edad, tengamos los recursos suficientes para mantenernos con independencia funcional. Es muy claro hoy en día que aquellas personas que tienen mayor entrenamiento en su función mental, su memoria o estudios escolares, acrecentan su reserva cognitiva comparada con las personas que no tienen estudios. Y si en algún momento futuro toca la puerta el Alzheimer, quienes tienen reserva cognitiva tendrán mayores posibilidades de sobrellevar desde el punto de vista funcional una enfermedad de esta naturaleza. Los códigos de lenguaje no solamente nos transmiten con la tecnología información básica, también nos pueden transmitir afectos. Y si no, veamos todas las comunicaciones que existen con emoticones, caritas, gestos, que pueden incluso transmitir el estado emocional de un joven cuando se comunica con sus redes sociales. Esto nos habla de cómo hemos evolucionado con nuevos códigos y cómo cada vez podemos señalar que estos dominios cognitivos tienen diversidad de acciones en nuestra vida cotidiana. No señalaremos todo, sino algún ejemplo muy puntual. Lo que se refiere a la adaptación, hablando de algoritmos, o cómo las plataformas multitareas nos han comprometido incluso a los profesores en la vida académica a refinar nuestros mecanismos de comunicación digital. Hemos transformado nuestras aulas presenciales en aulas virtuales y estamos como muy atentos a procurar que se cumplan los objetivos de aprendizaje. El Homo sapiens es de los que tienen la capacidad de predecir el futuro, anticiparse a lo que puede ocurrir, y esto, si no lo utilizamos para fines de prevención, no nos sería útil. Por ello, entonces, podemos prevenir que muchos elementos críticos, emergencias sociales, emergencias naturales, podamos entonces anticiparnos y tomar decisiones. Las redes creativas y el enriquecimiento cultural, hablando de diversidad creativa, es también una habilidad del Homo sapiens. Y este evento que ustedes celebran con 20 años de vida y de impacto en las comunidades, no solamente en el sentido académico, sino en el fortalecimiento de los valores humanos, pues representa lo que denominamos la actividad creativa, que también resulta fundamental en la educación. Hoy en día hemos enfrentado una condición que se refiere al distanciamiento físico. Algunos lo han denominado el confinamiento social, pero para muchos autores esto se ha convertido también en la posibilidad, a la luz de las instituciones, en lo que denominamos confinamiento creativo. Están surgiendo muchos cuadros de pintura, muchas melodías, muchos artículos, muchas lecturas en el confinamiento, y es parte del proceso transformativo. Pero ojo, también hay riesgo de que el confinamiento, cuando no es creativo, puede generar angustia, ansiedad, incertidumbre, aumento en el consumo del alcohol o aumento en el consumo de sustancias adictivas. Y esto también es importante advertirlo, porque requiere de mantenerse esta función de anticipación para poder tomar decisiones de carácter preventivo. Las redes globales, hoy todos pertenecemos a distintas redes. Hablemos de su red social, su red familiar, sus redes de soporte. Los mapas cognitivos, los diagramas, organigramas, estrategias con las que trabajamos,
las redes colaborativas para el trabajo académico y, por qué no, también hablar de la creatividad hedónica. Los mecanismos de recompensa a nivel cerebral son fundamentales para poder entonces compensar, como el nombre lo dice, a partir de fenómenos de placer sano, lo que se refiere al reconocimiento, a disfrutar nuestras tareas, a lo que asignamos como valores y a lo que podemos compartir también con los demás. Con ello podríamos resumir que algunas de estas estructuras, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero sin señalar de manera muy puntual que la corteza cerebral, que es la parte más superficial, es la parte más rica en neuronas y es la parte más cultivable a partir de nuestro neurodesarrollo y la educación. Pero también esta estructura que se llama tálamo es la que recibe las emociones junto con esta estructura. Y aquí podemos entonces conceptualizar que las emociones también son muy importantes y pondré dos ejemplos para tipificarlas. Una emoción positiva que hace relevo aquí antes de irse a la corteza como una información solo frívola, pues entonces es la enseñanza lúdica. Porque cuando enseñamos a los niños con juegos y con una emoción positiva, pues existen más posibilidades de que eso se quede consolidado en la memoria. Y ese es un ejemplo de cómo el relevo emocional puede tener un impacto positivo en los procesos cognitivos. Pero veamos un ejemplo contrario, que es un ejemplo negativo. Alguien que ha tenido una emoción negativa de violencia, acoso o daño físico, imaginemos a alguien que está en medio de una guerra, pues entonces hay un elemento de tipo emocional negativo. Y esto también puede quedarse grabado para mal, podríamos decir, y representa un síndrome que hoy en día denominamos el síndrome de estrés postraumático. La persona quiere olvidar algo porque fue una experiencia negativa y no puede olvidarlo. Esto entonces nos habla que tanto las emociones positivas como negativas tienen un impacto en el almacén, en la memoria, y que hay informaciones que son muy válidas preservar en la memoria por todo el tiempo, pero hay emociones que cuando son negativas o que fueron de una experiencia adversa o bien hostil, pueden generar un trastorno emocional que requiere de una intervención terapéutica. Y este es un ejemplo en donde paradójicamente el olvidar también es importante como parte de nuestros equilibrios de la información que poseemos en el cerebro. Cualquier entrada de información, bien sea por la vía auditiva, la vía visual, la degustación o el olfato, que hoy es uno de los datos que observamos en pacientes con COVID, por ejemplo, puede reconfigurar muchos de estos escenarios. Pero no es solamente lo que escuchamos y cómo se integra y se descifra en el cerebro. Hoy en día, por ejemplo, hay estudios que la zona de la corteza cerebral que descifra la música puede moldearse por fortuna. Hay estudios en donde si los padres son músicos, el bebé escuchaba música desde la semana 28 del embarazo, aprendió música desde pequeño, va a una academia de música, pues las mediciones funcionales de su corteza auditiva en el cerebro son hasta 5 o 10 milímetros más grandes que un niño no músico. Y esto nos habla de un concepto de plasticidad, lo que significa que por fortuna nuestro cerebro no está terminado. La educación y los estímulos ambientales, digas estimulación temprana o muchos de los procesos cognitivos del aprendizaje pueden moldear positivamente nuestro cerebro y contribuir a que la educación termine como de esculpirlo, dejando aquellas partes que son las más relevantes. Por ello, de todas las teorías que tenemos, como si fuera el hombre del Vitruvio para integrar la visión humana completa con todos los elementos de la emoción y de la cognición, han sido ya propuestos por muchos autores y estudiados a propósito de que es un vínculo indisoluble la emoción y la cognición. Las neurociencias cognitivas o la neurología de la cognición hoy estudia muchos de estos vínculos a través de muchos estudios complementarios, no solamente de tipo neuropsicológico, sino estudios funcionales. Y este es un ejemplo precioso de la profesora Rebecca Sachs en el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
que está besando a su bebé en un estudio de resonancia funcional. Y observamos cómo de forma simultánea estas partes están consumiendo más oxígeno, lo que habla entonces de las zonas del cerebro que se están activando a partir entonces del vínculo madre e hijo, el afecto, la visión, el placer, en fin, hay muchos elementos que podemos ahora empezar a discernir de una manera más profunda y las emociones ya no son como un ente etéreo, cada vez tenemos más información de aquellos sustratos donde podemos identificarlas para fines funcionales, pero también para fines de carácter fisiopatológico. Un ejemplo de lo que las emociones también pueden tener como una repercusión, me disculpo por el texto, pero se los voy a comentar básicamente uno, es la aparición, por ejemplo, de los fuegos labiales, que es un tipo de virus del herpes y que generalmente ocurre después de que ha habido periodos de mucho estrés. Es una condición muy frecuente junto con otra situación que se llama mononucleosis infecciosa, que es también una infección viral oportunista que aparece después de periodos de mucho estrés. Y este es un ejemplo de cómo el estrés no solo afecta a nuestra emoción, sino también afecta a nuestros mecanismos de defensa, lo que nos habla de todo un capítulo que hoy en día parece un trabalenguas, pero se llama psiconeuroendocrino inmunología. Es decir, integra ya cómo todo está interconectado y nos habla de la influencia que tienen los factores ambientales. El ejemplo de una prescripción de Sigmund Freud con el domicilio de su consultorio que sigue abierto, aunque ya no está Freud, en Bergstrasse, en Viena, de prescripción por cocaína, porque generaba un estímulo hacia algunas de las funciones del cerebro, en un tiempo en donde no se conocía el riesgo de las conductas adictivas vinculadas a este tipo de sustancias. Hoy sabemos mucho más de la neuroquímica, pero es una forma de cómo se manipulaban estos circuitos inicialmente con una intención terapéutica o cómo algunas lesiones en algunas de estas estructuras pues puede generar patrones de comportamiento que son fuera de lo que es el comportamiento normal aceptable para una sociedad. Voy terminando ya estos últimos puntos para procurar seguir con su atención y les platico de uno de los ejemplos que fueron clásicos en la historia de la neurociencia clínica. Un señor que se apellidaba Gage tuvo un accidente y se le atravesó una barra de metal haciendo las vías del tren en el norte de los Estados Unidos. Sobrevivió, pero la lesión en el cerebro, si bien no le afectó la parte del habla o la parte de su movilidad, sí cambió su conducta. Y esta es la descripción que hace el doctor que lo vio en 1868. Y si ustedes ven la nota clínica de una persona que tenía un perfil de conducta, era un líder, era el capataz, tenía a su cargo muchas personas, y cómo cambió totalmente su comportamiento. Incluso sus amigos decían, ya no es el señor Gage, es otra persona. Y esto nos habla de cómo hay una conexión entonces entre la estructura y la función del comportamiento, pero también explica, por principio, mucho de lo que son los trastornos neuropsiquiátricos que hoy tenemos en la sociedad. A partir de ellos se empezaron a hacer estudios y hoy es lo que denominamos neuropsiquiatría, que estudia la conducta, las alteraciones en esta conducta y cuáles son las alteraciones bioquímicas o estructurales que pueden explicar esta situación. Si lo aplicamos todos estos conocimientos a la información contemporánea, este es un resumen del riesgo de suicidio en adultos y en adultos jóvenes y en adolescentes. Y es publicado por New England Journal of Medicine en este año, que es una publicación científica muy respetada. Y observen cómo en rojo están los factores que son individuales para el suicidio y los factores que son ambientales para el suicidio. El componente genético nos acompaña desde el principio y casi toda la vida. El apellido cuenta. La historia familiar cuenta. Cuando hubo hostilidad desde la etapa de la infancia o agresiones o insultos a los niños, eso se va incorporando. Cuando hay una serie de alteraciones como la depresión,
que de hecho la depresión representa como un triángulo crítico, trágico, porque depresión más adicciones es una conexión muy cercana a conductas suicidas. Y esto entonces nos ha permitido reconocer esto, estudiar esto para prevenirlo. Y es parte de lo que tenemos que hablar con nuestros jóvenes hoy en día. Además, si le agregamos que no hay apoyo social, que las situaciones críticas económicas, el efecto que tienen los medios de comunicación, el acceso a armas letales en casa, pues son otros factores que pueden contribuir a ello. Este es tan solo entonces un ejemplo de cómo muchos de estos factores pueden tener un impacto en la vida de las personas. Y voy cerrando con unos últimos comentarios a propósito del contexto que hoy nos ocupa a propósito de una pandemia. Nunca pensamos que un experto de origen viral nos cambiara tan rápidamente nuestras habilidades digitales y de comunicación virtual. Y esto entonces ha ocurrido hoy en día y todos hemos tenido, regresando a lo que planteaba Darwin, que adaptarnos. La especie que sobrevive es la que tiene capacidad de adaptarse. Y esto implica aprender, pero también implica desaprender. Muchas veces tenemos que desaprender cosas que hemos adquirido por generaciones y que no son funcionales para una vida normal. Parte de ello no solamente son los elementos biológicos, esta es una publicación propia de este año en donde habla la comunidad internacional justamente que la curva que todo mundo hablamos en la epidemiología biológica del COVID y la cantidad de infectados y la cantidad de personas que han fallecido, pues no es la única curva. También hay curva de las cosas que no son COVID, hay la curva del impacto socioeconómico y el impacto cultural, el impacto educativo. También está la curva de lo que son el desgaste emocional en el personal sanitario y el impacto que está teniendo en los jóvenes, lo que se refiere al confinamiento. Por ello, reitero de forma constante que no se trata de un confinamiento o aislamiento social, sino de un confinamiento físico, pero en donde tenemos una gran necesidad de mantenernos en una cercanía social. Estudios recientes han evaluado qué es lo que ocurre con los estudiantes y el índice de ansiedad, de alteraciones socioemocionales, de depresión, como observan, no es menor. Y es una asignatura que requiere también de nuestra atención, más allá de cumplir con los indicadores de carácter académico, el estar atentos a estas circunstancias, incluso en un factor en nuestra institución, el riesgo de la deserción de muchos estudiantes, que requiere también de atención. Hoy por hoy, el COVID-19 y el síndrome agudo de alteración respiratoria ha rebasado en la expectativa de mortalidad de nuestro país a las enfermedades coronarias y a la diabetes. Y por ello creo que también es importante desde nuestro liderazgo educativo el insistir y atender las recomendaciones, el invitar a los jóvenes a que se protejan, a que protejan a los otros y que aún a pesar de la incertidumbre que existe para el futuro, si somos solidarios y responsables con estas medidas que indiquen las instituciones sanitarias, seguramente saldremos adelante. Hoy por hoy, por ello, la inteligencia no solo se circunscribe a esta habilidad adaptativa, sino que el reto es adaptarse además a un entorno cambiante, en donde ya no es hoy lo mismo que va a ser mañana. Pero además, como comentaba Immanuel Kant, que la inteligencia ya no solamente es esta parte cognitiva, sino la capacidad para soportar incertidumbres, lo que habla entonces también de un elemento crítico y muy viable, muy vigente en las circunstancias en las cuales nos encontramos. Esta intuición, como la capacidad de ver más allá de la cognición, la capacidad de ver con el alma, que ha sido también parte de nuestra dimensión, que ha sido una de las búsquedas en la neurociencia también, pues nos habla de otro tipo de habilidades que representan la parte creativa. Y en esta parte creativa podemos entonces cultivar y generar nuevos proyectos, nuevas soluciones, tanto en la parte científica como en la parte creativa, cultural, en la música,
en la literatura, y retomo lo que quedó del muro de Berlín, aludiendo a las palabras que propuso Rafael Alberti, que él en España lamentaba que su padre se lo hubiera llevado de la playa a la ciudad, a Madrid, y decía, ¿por qué me desenterraste del mar y me llevaste a la ciudad? Pues hablaba de que hay murallas que se pueden quebrar a partir de ciertos desarrollo de habilidades y puertas que se abren al mar o que dan al mar a partir de las palabras. Esto entonces nos lleva a reflexionar también sobre todos los elementos creativos que nos pueden acompañar en lo que denominamos resiliencia. Y la resiliencia no solo es resistir una condición crítica como una pandemia en la sociedad, la resiliencia es aprender y además salir fortalecidos de una experiencia de esta naturaleza. Termino ya mi presentación con este ejemplo que he diseñado para entender con más definición la importancia de la emoción y la importancia entonces de la cognición. Hoy en día el exocerebro son todo lo que utilizamos fuera de nosotros, como son los dispositivos electrónicos. Pero el endocerebro, que es lo que tenemos dentro, es lo que nos permite inspirarnos, lo que nos permite trabajar, hay que sudarle, lo que nos permite diseñar procesos sistemáticos para resolver y lo que nos lleva al estado en el que las cosas operan normalmente o como están funcionando en una sociedad. No obstante, les pondría un ejemplo que espero que les quede muy grabado a los jóvenes, que seguramente todos escucharán o habrán sabido de Martin Luther King o de Mandela o de muchos de los líderes sociales que vinieron de la resiliencia. Y Martin Luther King no propuso ante la comunidad de Estados Unidos un código legislativo para preservar los derechos humanos de la comunidad afroamericana, ni propuso un tratado legal, ni propuso leyes puntuales. Martin Luther King empezó por la emoción y lo que dijo fue, yo tengo un sueño. Y este concepto de I have a dream, de yo tengo un sueño, hizo que la comunidad le hiciera caso, que volteara a verlo y que permitiera que a partir de ello, entonces se pudieran vincular con el resto de las otras funciones. Entonces la emoción resulta un punto de partida que es fundamental, es inspirador y que puede sernos, si lo sabemos manejar apropiadamente, como un elemento que permita consolidar la parte proactiva de la toma de decisiones para el individuo y para la sociedad. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que esta transmisión haya sido de interés y haya contribuido a su aprendizaje personal y particularmente invitarlos a que sigan estudiando sobre la relevancia que tiene la cognición humana para convertirnos en mejores personas y contribuir a una mejor sociedad. A la izquierda están mis dirección de redes en Twitter, donde dejo notas de divulgación científica que pueden ser de su interés. Y reitero mi agradecimiento para el comité organizador por esta generosa invitación. Muchas gracias y estoy atento a la continuidad del programa. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Daremos paso si usted no tiene inconveniente, a un espacio de preguntas y respuestas, comenzando, no sé si aquí en la mesa tienen alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, parte de lo que nos comentaba era que el proceso de colaboración y empatía se desarrollaba incluso de forma primitiva. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué pasa con los niños que ahora están en esta situación, viviendo dentro de sus casas y que su proceso de socialización pues es a través de las redes, pero no hay ese contacto con el otro para desarrollar estas dos habilidades tan básicas? Entonces, ¿qué pasaría con ellos y cómo podríamos abonar a desarrollar estas habilidades en estos pequeños que ahora viven esta nueva situación?
En efecto, me parece que las circunstancias actuales han planteado un reto para todos, no solamente en la vida académica, en la vida social, en la vida familiar. En fin, todo se nos ha modificado y estamos todavía aprendiendo en estos nuevos procesos adaptativos. Pero ciertamente la empatía y la sincronización cerebral podemos entonces, aunque nunca va a ser igual con el contacto directo humano, podemos entonces al menos temporalmente sustituirla por las herramientas digitales que poseemos hoy en día. Y esto, por ello, insisto que no es un distanciamiento social, sino un distanciamiento físico, pero por contrario necesitamos de muchísima cercanía social. Si ustedes vieron cómo el bostezo se puede contagiar a través de una figura inanimada en un primate, pues esto significa que el rol que tienen los medios, las imágenes y la transmisión a través de lo que son las redes también tiene un peso específico que deberíamos entonces considerarlo como una estrategia cuando podemos canalizar la información apropiada para la educación de los niños y para la transmisión. Hoy en día existen muchas familias en donde en el hospital se están comunicando con el paciente a través de una red para verlo, o quien ha tenido una infección se comunica a través de una videollamada con sus hijos. En fin, hay una serie de estrategias que, insisto, que todos esperamos que sean temporales, pero que en todo caso pueden ser una alternativa, utilizar todos los medios que tengamos viables para mantener el vínculo de la comunicación, especialmente con los niños, y la cercanía afectiva y emocional que puede transmitirse por estas vías en tanto no tengamos la posibilidad presencial. Doctor, tengo una pregunta. Hemos observado aquí en la Preparatoria Regional de Tepatitlán que el 52% de nuestros estudiantes tienen una problemática relacionada a situaciones de salud mental. ¿Sí? En ese hecho, ¿de qué manera? Los chavos están inmersos en un ambiente donde sus emociones se ven afectadas por diferentes índoses. Mi duda es, ¿de qué manera podría afectar la cognición de los estudiantes este cúmulo de emociones que ellos están viviendo negativas relacionadas precisamente a la pandemia? En efecto, todo tiene una repercusión y colaterales escalonadas en la medida en que se van presentando algunas de estas alteraciones en la parte emocional. Por un lado, recordemos que si bien muchos de los procesos de tipo psicoemocional son reactivos, es decir, son en reacción a una alteración, a una situación personal, económica, familiar, duelo, etcétera, cualquiera que sea, en este caso agregamos la pandemia, este fenómeno reactivo, pues entonces es en donde el individuo con sus propios recursos busca cómo resolver o cómo compensar este proceso. Pero en la medida en que la respuesta reactiva puede generarse como con información para que esta respuesta tenga una orientación sistemática, informada, orientada, con conocimiento, es decir, ya no solamente va a ser la reacción primitiva básica de la persona, sino que reconozca que hay rutas para poder apoyarlo, para poder asistirlo, para poder orientarle de cuál es la forma de responder ante una situación de esa naturaleza. Y esto aplica ante una serie de situaciones, ante situaciones de violencia, ante situaciones de acoso, ante situaciones de adicciones, ante situaciones de entornos de riesgo, en la medida en que haya como procesos de información. Hay un término en el área biomédica que se llama consentimiento informado, que es un proceso más que ser un documento de autorización. En la medida en que todas las personas estén informadas y además estén informadas correctamente, que eso es otro punto importante, porque hoy existe la infodemia, como ustedes saben, y existe una gran cantidad de información que no es la correcta. Entonces, desde ahí empiezan muchos de estos procesos. Que los jóvenes aprendan a discernir, a seleccionar, a saber buscar y a identificar cuál es la información correcta que le puede ser útil para salir adelante en su proceso. Además de que es fundamental que siempre existan rutas abiertas para recibir la atención, en este caso de orientación psicológica o atención específica a partir de las instituciones de salud o a partir de las instituciones educativas. Es decir,
es fundamental que los jóvenes siempre piensen y sientan que hay una puerta abierta para que aun cuando se trate de un tema no académico, es como una frase de la literatura emotiva que alguien le decía a otra persona: no dejes de sonreír, porque no sabes si tu sonrisa hoy va a salvar a alguien. Y esta es una situación que podríamos aplicar entonces a los servicios de soporte comunitario, que en las instituciones al menos pueda haber una puerta abierta a la orientación. Doctor, hay una pregunta por ahí en algunas de las plataformas. Esther Sí. Aldaco dice si hay alimentos que usted recomendaría para aumentar la memoria. Fíjense que ese es muy importante. Lo que son los hábitos saludables siguen siendo como la mejor estrategia de forma global. Entre paréntesis, les voy a hacer llegar algunos de mis libros a propósito de eso que comentaba el maestro también. Hay uno de los libros que se llama El cerebro efímero, en donde hablo justamente cómo vivimos en la cultura del disfruta ahora y paga después, ¿no? En donde hay veces no se piensa en los riesgos, y esto va muy dirigido a conductas adictivas y cómo prevenir las conductas adictivas. Bueno, esto también aplicaría porque en algunos sitios en los Estados Unidos, sobre todo, se ha dado como la moda de lo que le han llamado smart drugs, es decir, como muchas sustancias que algunos empiezan a pensar que eso los hace más inteligentes o les ayuda a preparar un examen, y es una situación que es falsa, no es correcta. Una prescripción debe ser determinada por un médico y de acuerdo a las necesidades bajo este tipo de condiciones. Pero por otro lado, los estilos de vida saludables que incluyen el deporte, la actividad creativa, yo les digo a los jóvenes, el no insultar al cerebro. ¿Cómo no insultar al cerebro? Pues los golpes, los traumatismos, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias son insultos al cerebro. Y eso entonces tarde o temprano llega a la factura o nos llega a la cuenta. De manera que si bien existen suplementos, y se los platico desde la perspectiva del Alzheimer, que han surgido muchas recomendaciones para prevenir la demencia, pues hoy en día no hay una que sea un fármaco preventivo, son los hábitos de vida saludables lo que permite entonces que se genere una buena estrategia de prevención. Entonces creo que en general lo que se denomina los hábitos de vida saludables es la mejor estrategia desde las etapas más tempranas para anticiparse de la forma preventiva a muchas otras circunstancias que pudieran presentarse, aparte de los riesgos genéticos, que esos no los podemos borrar, pero los riesgos de carácter epigenético, que son todos los factores ambientales, ahí eso sí tenemos la posibilidad de modificarlos favorablemente, y es en donde entraría la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Tenemos otra pregunta de la maestra Marisol. Sí, con gusto. Doctor, Sí. un gusto escucharlo. Gracias, maestra. Ha sido todo un placer haberlo escuchado, muy interesante la charla. Creo que en este momento nos escuchan en su mayoría profesores. ¿Habrá una recomendación para nosotros los que estamos ahí frente a grupo para mejorar nuestra práctica docente? Bueno, creo que más allá de los escenarios pedagógicos y didácticos, de los cursos de actualización que todos tomamos y que estamos haciendo el mejor esfuerzo en el manejo de las plataformas para tener comunicación con los jóvenes, yo siempre apelo mucho a la misma empatía a la cual me había referido. Y esto significa empatía, si lo vemos en un sentido literario, literal, coloquial, pues es ponernos como en los zapatos del otro, es como generalmente lo señalamos. Pero creo que en la medida en que podamos considerar entonces como estos elementos de la emoción, el considerar los perfiles, y de hecho todos ubicamos esa situación, siempre las habilidades y las destrezas que tienen los estudiantes son diferentes. Su situación de su contexto sociocultural es diferente. No aprende igual el que se sienta en la esquina como el que se sienta frente a nosotros, o el que tiene que trabajar, o el que llega desvelado, o el que tiene una problemática compleja en su vida familiar, etc. Entonces creo que en la medida en que, desde luego sin involucrarnos en áreas que no nos corresponden o derivarlos en su momento,
pero sí creo que tendríamos que hacer las consideraciones en esta perspectiva, porque eventualmente eso es una parte que puede marcar las diferencias en lo que son los resultados de los alumnos, particularmente, insisto, en situaciones de la pandemia, en situaciones cuando hay una condición crítica. Y una recomendación adicional es de que los profesores, como los profesionales en la salud, no estamos exentos de una condición que se denomina burnout o un síndrome de desgaste emocional. Existe una gran cantidad de profesores que en estas circunstancias pues incluso se estresan mucho con la comunicación digital, ha aumentado la carga no visible, es decir, podemos estar una hora ante el grupo, pero tenemos que estar 2 o 3 horas preparando y acomodando y haciendo muchas cosas. Entonces, también está habiendo en los profesores situaciones de desgaste emocional y es fundamental que nuestros programas preventivos identifiquen también cuando los profesores o los profesionales en educación tenemos ese riesgo y es atendernos oportunamente para justamente mantener pues como un equilibrio en la salud mental, que hay veces es subestimada porque no es algo visible físicamente muchas veces, pero que también requiere de una atención en especial. En esta última respuesta a la pregunta, englobó algunos de los temas que particularmente nos ocupan como escuela preparatoria, pues queremos cuidar la salud mental de nuestros académicos, queremos cuidar la salud mental de nuestros estudiantes, entendemos el acompañamiento y lo que ha significado para los padres de familia el tener al chico, a la chica en casa de manera permanente y cómo cambiaron todos estas formas de convivencia y obviamente las emociones que se generan alrededor de esta nueva forma de convivencia. Ya el doctor Guillermo le hablaba de un estudio que realizamos aquí en la preparatoria de salud mental de nuestros estudiantes o los niveles de estrés que tienen nuestros estudiantes. En aquel momento nos da un resultado de un 52%. Sí. Estamos por aplicar un nuevo estudio para ver cómo ha variado de aquel momento a con las circunstancias y el aplazamiento que se fue dando de la pandemia. Lo que usted nos comenta, pues obviamente viene a enriquecer el trabajo de investigación que están realizando mis compañeras y compañeros respecto de cómo atender de mejor manera las problemáticas que se presentan tanto en el cuerpo académico como con las y los estudiantes de la preparatoria, que quiero comentarle, doctor, también incluye la sede de Tepatitlán, la prepa regional de Tepatitlán, incluye a los módulos de Acatí, Cañadas de Obregón, Yagualica y Valle de Guadalupe. Entonces, pues somos una comunidad de casi 5,000 estudiantes, más de 150 profesores y obviamente el impacto que tenemos. Y comentarle también que a través de nuestro Festival de Juglarías, en esta ocasión, aunque sea de manera virtual, pues vamos a tener eventos relacionados con concursos de canto, interpretación musical. Tuvimos un evento de Catrinas y Catrines que se realizó de manera virtual y tuvo más de 87,000 impactos visuales. Es decir, estamos hablando de la necesidad que se expresa a través de las acciones que realizan nuestras y nuestros estudiantes de regresar a ese contacto. Y la pregunta constante, ¿cuándo regresamos? ¿Cuándo volvemos? Queremos estar nuevamente en las aulas y en la preparatoria y pues con la tristeza de contestarles, pues que no sabemos. ¿Alguna última recomendación o comentario a manera de cierre, doctor? Muchas gracias, maestro Jaime. Me parece que esta estrategia que ustedes están llevando es extraordinaria. Es una forma de buscar el acompañamiento, como usted lo ha dicho, con nuestros estudiantes, pero también con el cuerpo de profesores y atender como en un solo bloque todo este tipo de circunstancias. Creo que sería muy interesante como una recomendación que derivado de los estudios que ustedes están haciendo, se pudieran generar estrategias y que estas estrategias pudieran incidir de forma más directa
en aquellos puntos que ustedes están observando de forma crítica. Ahí es donde hay un término que aplica a lo que se llama hoy en día ciencia translacional, que es que toda la información que generamos sea útil para la toma de decisiones. Y esto es vincularla entonces con que una vez que esté el producto de la investigación, podamos orientarlo entonces a qué estrategias, aparte de la que están haciendo de forma muy brillante, pudieran entonces continuar en esta escalada. Y creo que el acompañamiento solidario en este momento me parece que será el proceso que nos permitirá cultivar lo que he denominado la resiliencia. Y creo que en la medida en que estos términos de solidaridad, empatía, acompañamiento, resiliencia se trabaje y se ejercite con nuestros alumnos, permitirán entonces que los aterricen, no como conceptos de libro, sino como conceptos que puedan involucrarse en su vida cotidiana. Creo que eso sería como ante la incertidumbre que tenemos y que esto ha llegado para quedarse, estaremos en una nueva simbiosis en un futuro como ahora lo estamos. Y si bien existe la expectativa o la sobreexpectativa incluso sobre la vacuna, esto no cancela que lo que hemos aprendido hasta hoy, hablando de las medidas precautorias, pues siguen siendo válidas hasta en tanto tengamos las formas de mayor cercanía posible en función a lo que se determine pues por las instituciones sanitarias. Entonces, con ello yo cerraría mi comentario, maestro, agradeciéndole su generosidad de haberme invitado y con mucho gusto les haré llegar en su oportunidad algunos de los libros que creo que pueden ser de interés para ustedes y para su biblioteca. Hay un libro de guía básica en neurociencias del Sevier que seguramente les estaremos enviando también para que puedan integrarlo al acervo de sus bibliotecas y otros volúmenes que podrán ser de utilidad para sus alumnos. Así que muchísimas gracias por su invitación y me reitero a sus órdenes. Sí, doctor, queremos agradecer a quienes nos acompañaron. Esta transmisión se hizo en vivo a través de Facebook, también de YouTube y a través de Zoom, al que tuvieron acceso algunas y algunos compañeros de los módulos y de la propia sede. Y antes de despedirnos y agradecerle infinitamente el tiempo de su atención, quiero a nombre del Sistema de Educación Media Superior, del director general, maestro César Barba, agradecerle en nombre de la comunidad universitaria de la Prepa Regional de Tepoztlán y quienes integran los módulos de Acatic, de Agualita, Cañadas de Obregón, puesto de Valle de Guadalupe, agradecerle y a nombre de mis compañeras y compañeros decirle que también vamos a hacerle llegar este es un pequeño agradecimiento que le haremos llegar, que es nuestra representación de las juglarías Prepa Tepa y que pues con muchísimo gusto y a manera de agradecimiento muy humilde le haremos llegar por su intervención en esta charla. Muchas gracias y felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy agradecido y gracias por su gentileza. Muy amables. Gracias y buena noche.